Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Así lo has dicho, Señor, en tu palabra. Así lo cumples, Señor, cada día. Te honramos y te glorificamos. Te exaltamos hoy, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a poder eh, comprender, atesorar, valorar tu palabra. Ayúdanos a que lo que hoy tú nos quieras que nos tengas que decir, Señor, sea para tu gloria, que nos ayudes a nosotros a poder dimensionar la importancia del mensaje de tu palabra en esta mañana y que nos hables con poder, Señor, que nos hables con poder a tu pueblo, así como en los tiempos de Miqueas tú le hablaste a través del profeta a tu pueblo, revelándole, Señor, cuál era tu santa voluntad. En esta mañana también nosotros podamos tomarlo de la misma manera. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como estábamos anunciándolo, vamos a tener en la mañana de hoy un sermón, por decirlo así, de transición. Para ello quiero que me acompañe al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos. Es el versículo 8, pero quiero que tomemos el contexto. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 6. Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Así lo haremos. Dice la bendita palabra del Señor. Pregunta el profeta Miqueas, palabra de Dios, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y aquí viene el texto que vamos a estudiar. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Es interesante, hermanos, el pasaje que tenemos frente a nosotros, porque si bien es cierto, muchos de nosotros entendemos, por supuesto, y aceptamos la verdad bíblica de que somos salvos por la pura gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Muchos hermanos dentro de la iglesia terminan de alguna forma considerando la posibilidad de que Dios no te pide nada. Entonces, bajo esa premisa, que es falsa, viven vidas cristianas dentro del libertinaje. Si bien es cierto, nosotros no estamos llamados a orar para ganar nuestra salvación, porque eso es salvación por obras. También es cierto que Dios espera frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos que evidencian efectivamente que hemos sido salvos. Y esto es increíblemente importante porque es lo que más o menos vemos en nuestros días y verán a lo largo del sermón que no es tan distinto como en los tiempos del profeta Miqueas. Es como, por ejemplo, una madre de familia que acostumbra todos los días antes de salir a trabajar, supongamos, y empieza a hacer una lista de cosas para sus hijos, cosas como arreglen la cama, laven los platos, no se les olvide sacar la basura, ser amables, etcétera. Pero un día cualquiera, uno de los hijos se levanta molesto, le dice: mamá, yo no sé realmente qué es lo que tú quieres de mí, dime con claridad qué es lo que tú quieres de mí. Pues la mamá le sonríe y le dice: mira la nevera, allí en esa lista que cuelgo todas las mañanas, ¿cierto? Digo claramente lo que deseo que hagan. No quiero que adivinen lo que deben hacer, solo que hagan lo que ya saben que es bueno. Bueno, más o menos parecida esa ilustración, hermanos, es Dios para con nosotros. O sea, el pueblo en los tiempos de Miqueas le preguntaba: ¿qué pide Jehová de nosotros? Le preguntaba el pueblo a Miqueas: ¿qué es lo que el Señor quiere?
y inmediatamente Dios a través de Miqueas le saca la lista que él mismo ya había dejado clara, con tres cosas importantes: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con él. Entonces, Miqueas les dice, miren, no es un misterio, no es un misterio, no es algo complejo, no es una carga. Dios ya ha declarado lo que es bueno. Y si Dios ha revelado ya lo que espera de su pueblo, que sea una vida que refleje justicia, misericordia y humildad verdadera, nosotros, por extensión, pues también estamos llamados a obedecer ese llamado, ese mandato. Entonces, hermanos, con base en esto, nuestro sermón en la mañana de hoy lo he titulado Lo que Dios pide, porque Dios demanda de nosotros una respuesta práctica y visible que brota de un corazón que ha sido transformado. Y vamos a dividirlo en tres puntos que son exactamente las tres cosas que Dios pide a través del profeta Miqueas. En primer lugar, Dios nos pide hacer justicia. En segundo lugar, Dios nos pide amar misericordia. Y por último, Dios nos pide caminar humildemente con Él. Esos serán nuestros tres puntos. Ahora bien, vamos una vez más a leer el texto, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Es interesante, hermanos, porque el profeta Miqueas ministró en un periodo de una profunda crisis espiritual, en una crisis moral en el pueblo de Dios durante los reinados del rey Jotán, Acaz y Ezequías, en el reino del sur, en el reino de Judá. Y aunque Dios había bendecido al pueblo materialmente, los había bendecido, los había hecho prósperos, esa prosperidad había producido en ellos orgullo, había producido corrupción, había producido una religiosidad vacía. ¿Qué pasaba entonces? Pues los líderes empezaron a usar de su poder, empezaron los ricos a oprimir a los pobres, los jueces se vendían por sobornos y el pueblo, hermanos, empezaba a hacer lo que no agrada al Señor. Ese pueblo pensaba, sí, mientras nosotros ofrezcamos sacrificios, mientras mantengamos una apariencia religiosa de ir a la sinagoga y de ofrecer esta y este tipo de ofrendas y sacrificios, Dios estará satisfecho, así que no hay necesidad de esforzarnos tanto. Y en ese contexto, hermanos, Miqueas levanta su voz profética para denunciar que el verdadero problema no era la falta de culto, sino la ausencia de una vida verdaderamente transformada. El pueblo, hermanos, conocía la ley, pero no la obedecía. Hablaba de Dios, pero no caminaba con Dios. Por eso, Miqueas viene con este mensaje al pueblo. Dios presenta una especie de juicio simbólico, si pudiéramos llamarlo de esa manera, contra su propio pueblo, recordándole que todo lo que él había hecho por ellos y le está confrontando con una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que realmente pide el Señor? Y la respuesta, hermano, no es más rituales, no es más sacrificios, no es más ofrendas vacías, sino una vida que refleje su carácter. Y en ese contexto es que aparece este pasaje que acabamos de leer. Y no es un pasaje que aparezca como quizás un lema moral de manera aislada, sino como un resumen muy poderoso de lo que significa vivir en una relación correcta con nuestro Señor. Ahora bien, cuando el profeta Miqueas dice que Dios pide hacer justicia, está hablando a un pueblo, recuerden, que sabía mucho sobre religión. El pueblo de Israel era un pueblo a quien se le había dado una serie de beneficios que ninguna otra nación en el mundo contaba. Entonces, estaba frente a un pueblo que
si bien es cierto era religioso, había olvidado cómo vivir delante de Dios en lo cotidiano. Ellos asistían a las sinagogas, asistían a los cultos, ofrecían sacrificios y hablaban del pacto de Dios, pero al mismo tiempo, hermanos, ¿qué hacían? Trataban mal a los demás, abusaban de su poder, engañaban, oprimían al más débil, o sea, toda esa serie de cosas era en lo diario. Por eso Dios no les pide más ceremonias ni actos religiosos. Por eso quise empezar desde el versículo 6 para que tomáramos el contexto. Dios no les pide más ceremonias ni actos religiosos, sino algo mucho más sencillo, pero a la vez que es algo mucho más profundo, porque Dios les pide que vivan de manera correcta. Hacer justicia, hermanos, ¿qué significa eso? No es solo pensar en hacer el bien, no solo es hablar bien o no solo es creer cosas correctas. Hacer justicia, hermanos, es actuar bien, es vivir de tal manera que nuestras decisiones, nuestras relaciones, eh, nuestra conducta diaria estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, hacer justicia, ¿cierto? Bíblica, por decirlo así, se ve en cómo tratamos nosotros a los demás, a nuestro prójimo, se ve cómo tratamos a nuestros familiares en casa, se ve cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos en la iglesia o cómo tratamos a las personas en la calle. Se nota si somos, se nota en que si somos honestos, si cumplimos nuestra palabra, si actuamos con rectitud o aún cuando nadie nos está mirando, saber que el Señor nos está viendo. Por eso dice la Biblia que Dios le agrada más que una vida, le agrada una vida justa más que sacrificios vacíos, como lo expresa, Proverbios capítulo 21, versículo 3. Porque una fe verdadera siempre produce una vida que es transformada. Dios no acepta una fe que solo se queda en palabras, porque una fe no cambia la manera de vivir, o más bien una fe que no cambia la manera de vivir. Es una fe vacía, es una fe eh, estéril. Y eso es importante porque de hecho Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 7, también lo afirma cuando dice que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Por eso, hermano, yo quiero preguntar en la mañana de hoy si así como en los tiempos de Miqueas, nosotros en estos días estamos llamados o no a obedecer a Dios en lo que Dios pide. Nosotros en estos tiempos, muchos miles de años después, aún nuestros días, este llamado sigue siendo firme para nosotros de parte de Dios, porque nos muestra que muchas veces también decimos creer lo correcto, pero no siempre vivimos de manera coherente con lo que confesamos. Pero al mismo tiempo estamos llamados también a que nos humillemos, porque nos recuerda el Señor que ninguno de nosotros ha vivido una justicia perfecta delante de Él. Y eso también es otra realidad. Ninguno de nosotros ha vivido de manera perfecta, solo nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos fallado, todos hemos sido injustos en pensamientos, en palabras o en acciones. Pero aquí es precisamente donde este pasaje de alguna manera nos conecta con el Evangelio, porque Jesucristo es el único que vivió una vida completamente justa, el único que fue perfectamente coherente entre lo que dijo y lo que hizo, el que tomó sobre sí mismo nuestra injusticia en la cruz para darnos una justicia delante de Él. Por eso, mis hermanos, como iglesia, no hacemos justicia para ganarnos el favor de Dios, y por eso quise hacer esa aclaración. No lo hacemos para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos sido alcanzados por su gracia en Cristo. Y si al examinarnos
vemos que nuestra vida no está reflejando un deseo real de vivir en justicia, hermanos, la respuesta no es escondernos en la religión ni justificarnos, sino volver al Evangelio. Nuevamente algo está pasando que no estoy siendo sensible, no voy a actuar hipócritamente, voy a volver al Evangelio, arrepentirnos y rendirnos otra vez al Señor Jesucristo, quien murió y resucitó no solo para perdonarnos, recuerden eso, sino que Él también murió para transformarnos y enseñarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, como iglesia, no hacemos estas cosas para ganarnos el favor. Ahora bien, el pasaje no se queda solo en lo que hacemos externamente. Dios no solo mira nuestras acciones, sino que también mira nuestro corazón. Porque alguien podría vivir una vida aparentemente correcta, ¿cierto? Cumplir reglas y actuar con rectitud y aún así hacerlo sin amor, hacerlo sin compasión, hacerlo sin gracia. Por eso después de decir hacer justicia, el Señor da un paso más profundo y nos muestra no solo cómo debemos vivir, sino cómo debe latir nuestro corazón. Y es allí donde Miqueas continúa diciendo que Dios también pide que amemos hacer misericordia. Noten una vez más, y eso nos conecta, nos lleva a desarrollar nuestro segundo encabezado. Noten una vez más el versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Ya lo vimos. Pide que solamente haga justicia. Y dice, y amar misericordia. Amar misericordia. Ahora bien, ¿qué significa amar misericordia? Porque nosotros solemos y tendemos mucho a confundir conceptos. Amar misericordia significa que nuestro corazón se deleite en mostrar gracia, en mostrar compasión, en bondad hacia los demás, de la misma manera que Dios, cierto, ha sido misericordioso con nosotros. Y debo aclarar, mis hermanos, que no se trata solo de hacer actos ocasionales de bondad, sino de tener una actitud que sea constante en busca de perdonar, ayudar y tratar al prójimo con paciencia y con amor. Es decir, en la actitud constante no es voy a hacerlo de vez en cuando, ocasionalmente, cuando pueda, cuando me toque. Muy bien lo decía Vincent en la escuela, el que sabe hacer lo bueno, dice el Señor, y no lo hace, le es pecado. Noten cómo el pasaje lo dice claramente. Dios no dice en el versículo 8, no está diciendo que seamos misericordiosos, sino que amemos el serlo, que amemos la misericordia, lo cual implica que la misericordia debe ser no una carga ni una obligación pesada de llevar, sino algo que brota espontáneamente, naturalmente del corazón. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque pues tenemos una lucha seria con nuestros pecados, tenemos una lucha seria con nuestra carne y pues que brote naturalmente muchas cosas no van a brotar naturalmente en muchas ocasiones. Bueno, en la práctica, hermanos, esto se puede resumir en vivir tratando conscientemente en amar lo que Dios ama. Es cierto que yo naturalmente quizá no van a brotar muchas cosas en mi corazón espontáneamente, pero yo sí puedo hacer un ejercicio y es que puedo tratar de vivir conscientemente en amar o tratando de amar lo que Dios ama, tratando de disfrutar hacer el bien, tratando de sentir compasión real por el que sufre, por el que tiene necesidad, por el que falla, por el que necesita ayuda. En los días de Miqueas el pueblo era, recuerden, muy religioso, pero era un pueblo duro, era un pueblo insensible a las necesidades de los demás, era un pueblo que cumplía con todo lo que tenía que ver con sus rituales y con sus ofrendas, pero era inclemente con su prójimo. Conocían la ley de Dios, pero carecían de la gracia para ponerla por obra. Por eso Dios deja claro que la verdadera fe no solo se ve en una conducta correcta, sino en un corazón lleno de misericordia, porque Él mismo es un Dios de misericordia. Entonces,
no es solo hacer lo correcto, sino la intención real de amar eso que estás haciendo por agradarle. La Escritura, hermanos, confirma esta de verdad cuando dice en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, lo mismo que cita el Señor en el Evangelio de Mateo. Misericordia quiero y no sacrificios. Es fácil hacer sacrificios, pero no es fácil actuar con misericordia. Y con esto lo que Dios está mostrando es que a Él le importa más y valora mucho más un corazón compasivo que una religión fría y externa. De manera, hermanos, que amar misericordia significa tratar a otros como no lo merecen. ¿Sí me escuchaste? Eso significa amar misericordia. Amar misericordia significa tratar a los otros, a tu prójimo, como no lo merece, porque es así exactamente como Dios nos ha tratado a nosotros. Porque si Dios nos tratara como mereciéramos, hermanos, ya ustedes saben cuál sería el trato. De la misma manera nos llama el Señor a nosotros, a actuar y a dar al prójimo no como lo merece. Y somos muy dados a, a, a juzgar por meritocracia, ¿no? No te lo mereces, no te lo doy. No lo has hecho bien, no te lo doy, etcétera. Pero Dios nos manda a mostrar misericordia aún aunque no merezcan, porque recuerden que es así exactamente como Dios nos ama a nosotros, nos trata a nosotros, con misericordia. Entonces, amar con misericordia significa perdonar cuando sería mucho más fácil guardar rencor, cuando sería mucho más fácil juzgar, perdonar cuando sería mucho más fácil señalar. Significa también pues ayudar a tu prójimo cuando sería mucho más fácil y más cómodo, ¿no? Ignorarlo. Si te buscó, pidió tu ayuda, es mucho más fácil ignorarlo. Pero amar misericordia significa ayudar a tu prójimo aunque te incomode, aunque no te guste. Amar misericordia significa extender esa gracia cuando la justicia estricta parece ser suficiente, porque somos muy buenos dados, muy buenos, perdón, en sentarnos en la silla del juez y pensar que nuestro juicio siempre es el correcto. Ahora, cualquiera me puede preguntar, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues todo porque muchas veces somos más rápidos para exigir justicia, pero somos lentos para mostrar misericordia. Y esa es una realidad que tenemos todos los que estamos luchando contra la carne y contra este cuerpo de pecado. Es mucho más fácil eso. Y es allí donde el texto nos lleva otra vez al Evangelio. Porque solo podemos amar la misericordia cuando hemos estudiado, cuando hemos entendido cuán grande ha sido la misericordia de Dios para con nosotros. Solo así, entendiendo esto, hermanos, en verdad podemos amar la misericordia. Porque nuestro Señor Jesucristo es la expresión perfecta de la misericordia de Dios para con nosotros. Él se acercó al pecador, es decir, se acercó y tocó lo que todo el mundo no quería tocar o lo que nadie quería tocar. Él se acercó y perdonó al culpable y entregó su vida, su preciosa y valiosa vida en la cruz para salvar a quienes no lo merecían. Entonces, sabemos que como iglesia no amamos la misericordia para ganar a la salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Y si nuestro corazón se ha vuelto duro, se ha vuelto crítico, se ha vuelto indiferente, y la solución de alguna manera nunca va a ser fingir hipócritamente, repito, compasión, sino volver al Evangelio. Permitir que el amor de Cristo nuevamente ablande nuestro corazón y lo haga semejante al suyo, como lo ha hecho desde que nos salvó. Y eso es importante. Ahora, Juan Calvino, voy a citar para ustedes, comentando sobre ese texto de Miqueas. Juan Calvino dice, el profeta menciona
la justicia y la misericordia, no porque Dios deje de lado la adoración a su nombre, sino porque estas son las verdaderas evidencias de la verdadera religión. ¿Cuáles? Justicia y misericordia. Los hipócritas ponen toda la santidad en sus ritos externos, pero Dios examina si los hombres actúan con justicia y se tratan con bondad, si están libres de fraude y violencia, y si muestran misericordia unos con otros. Hermanos, y esto que cita Calvino refuerza exactamente el punto del sermón. La misericordia no es un añadido opcional, sino una evidencia visible, por supuesto, de una fe viva. Ahora bien, hasta aquí hemos visto, hermanos, que Dios pide una vida que se note por fuera, cuando nos pide que hagamos misericordia, porque es que la misericordia se evidencia, perdón, cuando nos pide que hagamos justicia, porque hacer justicia se evidencia, se puede ver, pero también nos pide una vida que nazca desde adentro cuando nos pide amar misericordia. Pero el texto no termina aquí, porque alguien podría hacer cosas correctas, mostrar compasión y aún así hacerlo confiado en sí mismo, hacerlo desde el orgullo o desde su religiosidad. Por eso Miqueas nos lleva, ¿cierto?, al fundamento de todo lo anterior. Nos va a llevar a la raíz que sostiene tanto la justicia como la misericordia. Porque finalmente el Señor nos va a mostrar que todo esto solo es posible cuando aprendemos a vivir en una relación correcta con Él. Y así el profeta concluye diciendo que Dios también pide caminar humildemente con Él. Eso nos lleva a considerar nuestro último punto. Dios nos pide caminar humildemente con Él. Una vez más el versículo 8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Noten cómo Miqueas llega al corazón de todo el mensaje cuando dice que Dios pide caminar humildemente con Él. Como en los puntos anteriores, me gustaría dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa en la práctica caminar humildemente con Dios? Bueno, caminar humildemente con Dios significa vivir cada día reconociendo que dependemos totalmente de Él. Eso en primer lugar. Significa que estamos buscando su voluntad en oración y en obediencia, en su palabra, en lugar de confiar en nuestra propia sabiduría. Eso significa caminar humildemente con Dios. Pero también significa aceptar la corrección del Señor sin endurecer el corazón, pues reconociendo nuestros pecados con un arrepentimiento sincero y descansando en su gracia. Caminar humildemente con Dios significa tomar decisiones preguntándonos primero qué es lo que agrada al Señor antes de hacerlo, y no simplemente qué nos conviene a nosotros primero o qué nos hace sentir bien. Caminar humildemente con Dios significa vivir conscientes de su presencia en lo diario, sometiendo lo que hablamos, sometiendo nuestras actitudes, lo que hacemos, nuestros planes al señorío del Señor. Caminar humildemente con Dios significa dejar el orgullo espiritual y reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Es decir, aprender cada día a depender más y más de Él. En otras palabras, hermanos, caminar humildemente con Dios no es caminar de una manera perfecta, sino caminar rendidos, completamente dependientes. No es caminar confiados en nosotros mismos, sino confiados en Cristo. No es caminar para que Dios nos acepte, sino caminar porque ya hemos sido aceptados por gracia. Es eso.
Es eso lo que significa caminar humildemente con Él. Ahora bien, la palabra caminar en sí nos habla de una relación continua, porque es caminar, vas al lado de la persona, no de momentos aislados. No se trata solo de venir a la iglesia o tener experiencias religiosas, espirituales, puntuales, sino de una vida diaria que se viva en la presencia del Señor. Pero lo más interesante, por decirlo de esa manera, es que Miqueas, ¿cierto?, añade y dice que su pueblo debe hacerlo humildemente. Y eso no es redundancia, hermanos. Miqueas no está siendo redundante cuando dice esto. Y voy a aclarar por qué. Miqueas dice que debemos hacerlo humildemente. Y esto de hacerlo humildemente, enseñándonos de alguna forma que la comunión con Dios solo es posible cuando dejamos el orgullo y caminamos en su dependencia. Es eso. ¿Por qué, hermanos? Caminar humildemente significa aceptar que Dios es Dios, que nosotros no lo somos. Significa aceptar que Él manda y nosotros obedecemos. Significa que Él guía y nosotros seguimos. Recordemos, hermanos, que en los días de Miqueas, el pueblo tenía una gran confianza en sí mismo. Confiaban en el gran templo que habían construido, confiaban en su historia religiosa, podían jactarse de solo tener las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Se jactaban de sus rituales, pero habían dejado a un lado lo más importante, que era depender verdaderamente del Señor. Por eso Dios les recuerda que la vida que le agrada a Él no es la del orgulloso ni la del religioso, sino la que vive, el que vive con un corazón rendido a Él. De hecho, la Escritura nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué nos enseña esto? Nos quiere dar a entender que la comunión con Dios solo es posible cuando dejamos el orgullo y caminamos en dependencia de Él. Un ejemplo bíblico sobre esto es el caso de Saúl y el rey David, por ejemplo. Saúl comenzó bien, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Se volvió orgulloso, desobedecía a Dios y luego se justificaba culpando a otros. Nunca quiso conocer plenamente su pecado. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Dios lo resistió y terminó quitándole el reino. Pero vemos el contraste con el rey David. ¿Por qué? Porque aunque David pecó gravemente, fue un hombre que supo humillarse, supo confesar su pecado y supo depender de la gracia de Dios. Por eso, aún en su disciplina, Dios no lo desechó. Este ejemplo nos enseña que Dios, hermanos, no busca personas perfectas. Él busca corazones humildes que se arrepientan y que confíen en Él. Otro ejemplo poderoso sobre esto, por ejemplo, fue lo del rey Nabucodonosor. Ustedes recordarán el rey Nabucodonosor que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Este rey se llenó de orgullo por su poder, por su reino, por lo glorioso y esplendoroso de su reinado. ¿Y qué hizo? Atribuyó todo eso a su propia grandeza. No dio gloria a Dios por lo que había obtenido. ¿Qué hizo Dios con el rey Nabucodonosor? Dios lo humilló, hermanos, hasta que reconoció que el Señor es soberano sobre todo. Cuando Nabucodonosor finalmente se humilló y reconoció a Dios, su reino le fue restaurado. Y esto nos muestra que de alguna manera el orgullo
lleva inevitablemente ¿a qué? A la caída. Pero la humillación delante de Dios abre la puerta a la restauración. Hermanos, estos ejemplos nos enseñan que caminar humildemente con Dios no es una opción para nosotros, sino todo lo contrario, pues es esencial. Cada vez que confiamos en nosotros mismos, Dios nos resiste. Pero cada vez que reconocemos nuestra necesidad, Él nos da de su gracia. La buena noticia de esto, hermanos, es que Jesucristo siendo Dios, se humilló voluntariamente por nosotros. Él obedeció al Padre y fue exaltado por el Padre. Y ahora, todo lo que se humilla delante de Cristo, todo, absolutamente todo, recibe gracia, perdón y vida nueva. Y si de alguna manera descubrimos que hemos estado caminando con orgullo, confiando más en nosotros mismos que en el Señor, el llamado es, en la mañana de hoy, hermanos, es no a escondernos, no a aparentar espiritualidad, sino a volvernos al Evangelio. Porque el llamado de Dios tiene para nosotros hoy un poder como lo tuvo en los tiempos de Miqueas. Un llamado a rendirnos de corazón a Él, a humillarnos delante de Él, a aprender de Cristo, quien nos invita a caminar con Él en mansedumbre, en humildad de corazón. Entonces, hermanos, ya para ir concluyendo, hoy hemos aprendido, hermanos, en este maravilloso texto del libro de Miqueas, que Dios no nos ha dejado en la oscuridad acerca de lo que Él espera de su pueblo. Su llamado es claro, sencillo, es sencillo, no porque sea fácil de cumplir, sino que es sencillo entender su voluntad porque nos ha revelado. Dios pide hacer justicia, es decir, una vida que refleje rectitud y coherencia en lo que hacemos cada día. Pide amar misericordia, es decir, pide un corazón que se deleita en mostrar gracia, en mostrar compasión, como Él lo ha hecho con nosotros. Eso pide de nosotros. Él pide caminar humildemente con Él, caminar, hermanos, al lado de Él. Es decir, que tengamos una relación viva, real, constante, una relación dependiente, donde reconocemos todo el tiempo que sin Él nada podemos hacer. Estos tres llamados no están separados, hermanos, sino que forman un solo llamado en la vida cristiana, lo cual quiere decir que la justicia se ve en nuestras acciones, que la misericordia nazca en nuestro corazón y que la humildad de alguna manera sostenga nuestra comunión con Dios. Cuando falta uno de estos elementos, ¿qué pasa? Nuestra fe se vuelve incompleta. Porque justicia sin misericordia, ¿sabe en qué se convierte? En dureza. En eso se convierte la justicia sin misericordia. Misericordia sin justicia, ¿saben en qué se convierte? Se convierte en sentimentalismo. Pero ambas, unidas, sin humildad, se convierten en orgullo religioso, hermanos. Y muchos de nosotros hemos caído en ese precipicio. Pero cuando los tres están unidos, justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios, reflejan una vida que ha sido tocada, que ha sido transformada por la gracia de Dios. Una vida que diariamente le da gloria. Por eso Miqueas no nos está llamando a una religión más complicada, sino a una fe más verdadera. Una fe que nace del Evangelio y se vive todos los días delante del Señor. Miqueas nos llama a que no seamos
sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero podridos por dentro. Y si cualquier persona que no conoce al Señor está escuchando esta mañana este mensaje, cualquiera que escuche este mensaje y no conoce a Cristo, hoy el llamado no es a que te sigas esforzando en tus propias fuerzas. Hoy el llamado es para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si has confiado en tus méritos, en tu religión, en tus buenas obras, si has confiado en ti mismo, si crees que eres una buena persona, si crees que no mereces nada de lo malo que te pueda pasar, etcétera. Hermanos, el llamado es para ti. Hoy es el día para rendirte a Jesús. Solo en Él hallarás vida eterna. Solo en Él hallarás vida eterna. Pero para nosotros, hermanos, hoy es el día para volver al Evangelio. Hoy es el día para humillarnos nuevamente delante de Dios y pedirle que su gracia forme en nosotros una vida que haga justicia, una vida que ame la misericordia, una vida que camine humildemente con Él. Porque solo nuestro Señor Jesucristo puede transformar nuestro corazón y enseñarnos, hermanos, a vivir para su gloria. Solo Él puede hacer eso. Absolutamente solo Él. Así que el Señor bendiga su palabra, nos ayude, que obre con poder en nuestra vida, que su mensaje llegue a nuestra vida para quedarse, que su mensaje llegue a nuestra vida para que podamos ponerla por obra, que no seamos solo oidores en esta mañana, seamos hacedores de su bendita palabra. Gracias, hermanos, por escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener este espacio maravilloso donde podemos estudiar tu palabra, donde podemos escuchar tu voz, así como tú mandaste al profeta Miqueas a decirle a tu pueblo lo que tú quieres, lo que pides de nosotros, lo que pides de tu pueblo. Queremos suplicarte que nos ayudes y nos des tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, para hacer justicia, para amar misericordia y para caminar humildemente contigo. Por favor, Señor, te pedimos que jamás nos desampares, porque lejos de ti nada podemos hacer. Fortalécenos cada día en Cristo. Ayúdanos a ser más conscientes de quiénes somos y de quién eres, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.